De economía, vamos a hablar de números. Aquí el sol está saliendo, lamentablemente están entrando los chubascos, las nubes para la economía. Estamos entrando, de acuerdo a los expertos, en los meses más aciagos, más difíciles. En lo que a crecimiento económico se refiere, hoy día el Banco Central entregó las cifras de crecimiento, más bien de contracción, del 11º mes del año del 2022. Siempre se entrega con algún rezago las cifras y lamentablemente los números son tan malos como se esperaban. Habíamos estado acostumbrados los últimos 3 meses que los IMASEC que entregaba el Banco Central siempre eran menos malos de lo que se esperaba. Ahora tan malo como se esperaba. Pasamos a revisar en la gráfica y esto refleja un poco el escenario recesivo por el cual está transitando nuestra economía. ¿Es este el punto más bajo que va a tocar, por lo menos en este ciclo negativo? Dicen los economistas que no, que todavía quedan varios meses como este y que quizás el punto más bajo puede estar entre los meses de marzo y abril de este año. 2,5 de contracción en el mes de noviembre, el número al rojo, la expectativa, yo se los decía, entre 2 y 3,5% de caída, estuvo más o menos en el promedio y completamos 3 meses consecutivos de caída, de contracción de la economía. Vamos con la siguiente gráfica y ahí en el derrotero puede quedar bien claro lo que ha sido este avance, o más bien retroceso, desaceleración y ya derechamente empezar a hablar de recesión para la economía chilena. 6,4% crecíamos en el mes de mayo y ahí comienza el declive, no tan paulatino, más bien en los primeros meses fue bastante violenta la caída y después la paulatina caída hasta llegar a este 2,5% de noviembre. Vemos las caídas de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En este mes de noviembre, ¿cuáles fueron los sectores que más se vieron afectados? Sobre todo con una base de comparación el año pasado que era muy generosa. Apuntamos, por ejemplo, sectores como el comercio, que cayó 8,8%, la industria manufacturera, que cayó 6,5% y la minería 3,2%. Las cifras que había entregado el INE la semana pasada hacían prever de que este era el escenario más posible para la economía, de acuerdo a los números ya finales entregados por el Banco Central. El único sector que empuja o que no cae respecto al año pasado son servicios. Servicios, estamos hablando de gastronomía, de hotelería, estamos hablando de sectores sobre todo que tienen que ver con el turismo, que todavía la base de comparación con el año pasado es más bien baja, entonces todavía se puede comparar y es el único o de los pocos sectores que marcan números azules. Le preguntamos a expertos sobre estos números, sobre lo que viene para nuestra economía. ¿Es este el punto más bajo o todavía queda lo peor? Porque ahí hay una discusión, porque lo dijo hace algún tiempo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que estábamos transitando ahora por los meses más difíciles de este ciclo económico. Distinta opinión tiene el Banco Central, que dice que entre abril y marzo podríamos estar en los meses más difíciles. Le preguntamos a expertos sobre esta cifra de noviembre. Escuchemos declaraciones. ¿Qué podemos sacar de este dato? Que muy probablemente el cuarto trimestre del 2022 sea un trimestre negativo en cuanto a la actividad económica, salvo que la economía tenga un muy buen rendimiento en diciembre, probablemente tengamos una contracción económica, contracción que si se repite en el primer trimestre del 2023, ya podríamos empezar a hablar de la recesión técnica nuevamente. Concepto de recesión que se instala y la próxima semana, si no me equivoco, el próximo lunes ya vamos a tener números de inflación. Recordemos que la inflación del mes de noviembre fue 1%, se espera un número sustancialmente inferior en cuanto al aumento en el costo de la vida. Uno de los incidentes, si no el tema económico más importante durante el año 2022 fue el aumento en el IPC en el costo de la vida. Vamos a ir con otras noticias.